Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a este lanzamiento y presentación del libro del Congreso de AWALPI llamado Rumbo a la UNESCO 2022, Reflexiones y debates sobre la educación superior desde América Latina. Entonces, como una breve introducción, le queremos dar la bienvenida, pero también un saludo muy cordial a todos nuestros invitados especiales. La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA, y la Corporación Tecnológica de Bogotá, CTB, han establecido un espacio de divulgación académica, en el cual se dará lanzamiento al libro Memoria, Rumbo a la UNESCO, Reflexiones y debates sobre la educación superior desde América Latina. Este espacio busca socializar las memorias del evento preparatorio a la UNESCO 2022, generando reflexiones, debates sobre los procesos educativos en la región, así como la adaptación de los esquemas educativos en épocas de pandemia y pospandemia. Teniendo en cuenta lo anterior, voy a dar un breve resumen sobre el cronograma de esta actividad. Primero, palabras de bienvenidas a cargo del rector, el doctor Germán Anzola, rector de la UTCA y director ejecutivo de AWALPI. Segundo, charla central, retos de la educación en América Latina, tendencias e innovación hacia una educación híbrida. Conferencista, el doctor Maino Barrientos. Tercero, lanzamiento oficial del libro Reflexiones y debates sobre la educación superior desde América Latina. En este espacio nos va a estar acompañando el doctor Alejandro Guifrida, quien es el presidente de AWALPI y rector de la Universidad Champagnat. Y ya como último punto vamos a tener las conclusiones del evento a cargo del doctor Hernán Mauricio Chávez Ardila, rector de la Corporación Tecnológica de Bogotá. Le damos una bienvenida a ellos y le damos paso a nuestro querido rector, el doctor Germán Anzola, director ejecutivo de AWALPI y rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Bienvenido, doctor Anzola. Muchas gracias, María José, por su cordial y amable presentación. Me corresponde entregar un saludo muy especial, un saludo muy afectuoso, y lo hago en nombre de AWALPI, de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración. Mi bienvenida a todos ustedes a este webinar que, como ya lo señaló María José, lo hemos titulado Retos de la Educación Superior en América Latina, tendencias e innovación hacia una educación híbrida. Este webinar tiene un objetivo específico, y ese objetivo específico es la presentación del libro Congreso AWALPI, libro que es la memoria, ¿sí?, de lo que es el aporte de AWALPI a la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, que se llevará a cabo en los próximos días. Creo que no estoy equivocado, se llevará a cabo específicamente a partir de hoy, en 8 días, en la ciudad de Barcelona. Personalmente, con Alejandro, presidente de AWALPI, tendremos la oportunidad de estar presentes en ese maravilloso evento. Y esta actividad preparatoria, esta actividad que nos organiza y que alrededor del libro ya mencionada nos permitirá entregar nuestro aporte, y ese es un orgullo para AWALPI, es un orgullo para todas las universidades que participamos en el evento Rumbo a la UNESCO 2022. Es un orgullo poder tener la presencia y poder entregar sugerencias, recomendaciones en el contexto de la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior.
Entonces, con mucha motivación, vamos a hacer en este webinar la revisión de todo lo que aconteció en el Congreso Rumbo a la UNESCO 2022. Mis agradecimientos a todos por acompañarnos en esta actividad y nuestro compromiso incondicional de poder llevar a la tercera conferencia mundial de educación superior el mensaje de nuestra organización. Entonces, una feliz realización, que cumplamos los objetivos que nos hemos propuesto como AWALPI, y doy paso entonces a que iniciemos la agenda prevista para la reunión. Gracias, María José, por la posibilidad de intervenir y continuemos con la programación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anzola, por sus palabras. A continuación, tendremos la charla central, Retos de la Educación en América Latina, Tendencias e Innovación hacia una educación híbrida. Nuestro conferencista el día de hoy será el doctor Maynor Barriento, máster en Teología Católica y máster en Literatura en Inglés, investigador de la Dirección de Internacionalización y Cooperación de la Vicerrectoría de Planeación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, investigador del Observatorio Estudiantil UNED, la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, miembro fundador de la Red Internacional de Investigación de Educación a Distancia en Línea y Abierta, REDIC, y miembro de la Red Internacional Red Digitec, líder de la iniciativa UNED Internacional e investigador del grupo de investigación sobre Machine Learning de la UNED. Bienvenidos, doctor Maynor, le damos la palabra para que pueda realizar su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Nada más confirmar que se me escucha bien. Y también bien. excelente, voy a proceder a compartir con ustedes una pequeña presentación que me sirva de guía para el establecimiento de esta conversación hoy con ustedes, bajo el marco de esta hermosa actividad que han organizado y en el marco de la presentación de este libro que han estado elaborando y que pues, el día de hoy llega ya a la etapa de presentación como colaboración a la conferencia de la UNESCO sobre el futuro de la educación. Así que pues vamos a hablar un poquito de esto, de los retos de educación en América Latina. Vamos a hablar del tema de tendencias, relacionadas estas tendencias con el concepto de innovación y sobre todo, pues, un poco el estado del arte del concepto de educación híbrida, que, bueno, es un concepto que, a propósito de los acontecimientos de los últimos años, pues se ha vuelto se ha puesto otra vez en la palestra de la discusión del futuro de la educación superior en nuestro continente y en el mundo. No quiero comenzar sin antes agradecer profundamente la invitación a la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la integración a WALPI. Mm, Estoy honrado de haber recibido esta invitación y pues muy contento de poder compartir de nuevo con los miembros de la asociación. Ah, un saludo afectuoso y un agradecimiento también a la Corporación Tecnológica de Bogotá, a María José y al señor rector don Hernán, también por la acogida siempre fraterna y calurosa que me hacen. Y también un saludo afectuoso y agradecimiento a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la UTCA, también por haber pues apoyado esta invitación también. Les propongo un poco esta ruta de trabajo para el día de hoy, que vamos a elaborar en unos 40 minutos, tal vez reservando algunos minutos si hay alguna consulta. Para simplemente pues establecer algunas líneas de conversación a propósito de este evento de hoy y también a propósito de las discusiones que pues todavía se van a mantener durante las próximas semanas en los diferentes foros de pensamiento hacia la organización del futuro de la educación en América Latina, sobre todo en todos los niveles, pero sobre todo en educación superior. Quisiera hablar de algunos dilemas que creo que son importantes puntualizar como marco de referencia a la discusión del proceso de educación híbrida o
como me gusta mejor llamarlo, ese proceso de hibridación de ofertas y servicios de educación superior que ha sido, pues que ha venido a lo largo de estas décadas, pero con mucho más atención y pues polémica, tal vez en los últimos 2, 3 años, a propósito de la emergencia sanitaria mundial. Empezaríamos a hablar un poquito de tendencias, dividiríamos tal vez esta idea de tendencias en 2 niveles, unas tendencias a lo interno de las propias instituciones educativas y otras tendencias a propósito del contexto donde esas instituciones de educación superior pues funcionan, se desarrollan y se articulan. Quisiera pues también poner un contexto de comparación entre lo que sucede en otras regiones y el contexto latinoamericano que hemos observado en los últimos años. Quizá al final, pues, de toda la discusión, de todas estas líneas de contexto, pues, algunos 2 o 3 cosas que creo que tampoco hay que olvidar cuando se habla del futuro de la educación y sobre todo en procesos de hibridación de ofertas y servicios de educación, sobre todo educación superior. Pues esta es la ruta, este es el menú, estas son las líneas de pensamiento, estas son las líneas de conversación. Pues lo desarrollaré más o menos en unos 40 minutos y pues ojalá haya pues la oportunidad de algún intercambio también acá en sala. Em, Cuando se habla, bueno, me muevo un poquito atrás, pues hay acá una idea de retos, hay una idea de que en estos momentos la industria educativa, la forma en que las organizaciones, las instituciones de educación en América Latina particularmente, han venido ofreciendo, desarrollando una gama de servicios y productos académicos, pues esta forma de desarrollar productos y servicios se enfrenta a una serie de retos. Se enfrenta a momentos en que pues se requiere un proceso de pensamiento, un proceso de recapitulación, un proceso de reflexión, de transformación, de acomodamiento interno, de modificación, de innovación interna de las instituciones. Y a eso le hemos estado llamando, pues, una serie de retos, una serie de circunstancias por medio de las cuales o a través de las cuales, pues, las instituciones de educación superior y sus servicios y ofertas deben repensarse. Pues así más o menos entenderíamos nosotros esta palabra, pues, de retos, ¿no? Así que esta idea de reto, esta idea de saber dónde estamos parados, dónde estamos moviéndonos, cuáles son las circunstancias que nos rodean, cuáles son los cambios y modificaciones, adaptaciones que son más urgentes a lo interno y a lo externo de las instituciones de educación superior. Esta idea de que hay que parar y reflexionar a propósito de una serie de acontecimientos, pues presenta a las organizaciones una serie de dilemas, una serie de contratiempos, una serie de constricciones que creo que merecen puntualizarse. Y una de las más importantes para mí, en lo que he venido trabajando en los últimos meses con diferentes universidades a nivel latinoamericano, es eh, de dónde estamos sacando nuestra información, cómo estamos enfrentándonos a ese influjo de información que nos está mandando una serie de señales que nos dice que la educación superior en América Latina se está enfrentando a una serie de retos. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? ¿Qué herramientas estamos desarrollando a lo interno de nuestras organizaciones y en las redes de nuestras organizaciones, a las redes internacionales y nacionales a las cuales pertenecemos, que nos permita a ciencia cierta estimar realmente la dimensión de los retos, de estos supuestos retos a los cuales toda la industria educativa en Latinoamérica se está enfrentando? Eh, ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? ¿De dónde nos viene esa información? ¿Cuáles mecanismos y herramientas hemos establecido en nuestras organizaciones
para determinar si la información que estamos recibiendo es de calidad, es apropiada, es atinente a la idea de retos y sobre la cual estaríamos estableciendo unas rutas de trabajo para la transformación, adaptación o evolución de nuestras organizaciones. Así que esto es un dilema importante. A mí me parece que se habla mucho del tema de que damos por un hecho de que hay unos retos, que hay unas ciertas circunstancias, que hay unas ciertas cosas de contexto, pero todavía no hemos todavía constatado de que nuestras organizaciones hayan establecido una serie de mecanismos apropiados para la atracción, la captación de la información que se requiere, de las fuentes adecuadas, de los entornos de información, que nos permita realmente determinar si estamos entendiendo bien la dimensión de los acontecimientos y el tamaño de los retos que esos acontecimientos nos están poniendo al frente. ¿Cuál es nuestro eh, anclaje? A mí me parece que uno de los principales dilemas al hablar de tendencias y retos es, es un problema metodológico, ¿no? ¿Cuál es la metodología que estamos utilizando para establecer la precariedad o la situación de privilegio o de ventaja que estamos teniendo las organizaciones enfrente de una serie de circunstancias, acontecimientos y transformaciones sociales que nos represente unas metas, unos retos bien claros a partir de los cuales podemos establecer rutas de atención a esos retos y a esas tendencias apropiadas para montar sobre eso una planificación adecuada para la transformación de nuestras organizaciones. ¿Cuál es este anclaje teórico, metodológico que debemos tener para poder establecer esas rutas con mucho mayor precisión de acuerdo a un filtro de información apropiado? Em, Así que pues tenemos esos dilemas, tenemos el dilema metodológico, tenemos el problema de anclaje, en realidad, realmente eh, eh, cuál es ese anclaje teórico metodológico que en realidad estamos la cual estamos basando nuestros juicios. ¿Cuál será nuestro punto de partida de acuerdo con la situación de ventaja o desventaja que cada institución se encuentre? eh, Cuáles son esas fuentes de información y con cuáles herramientas estamos manipulando esa información. Así que para cuando se habla de retos, cuando se habla de tendencias, de ver bien el panorama, de tener una visión 360 grados de todo nuestro entorno y también de todos los acontecimientos a lo interno, pues debemos de plantearnos estas preguntas metodológicas que a mí me parece pues representan uno de los grandes retos. El principal quizá es la forma en que nos enfrentamos a el influjo de información para determinar realmente si estamos en un punto de desventaja o ventaja. Am, y creo que el otro tema importante, ¿verdad? Es el replanteamiento a la luz de las transformaciones sociales actuales, de la misión y visión de nuestras instituciones educativas en Latinoamérica. Creo que hay posiblemente unos 4 núcleos de instituciones educativas que merece la pena pues repasar con diferentes objetivos, diferentes misiones, diferentes visiones del mundo, de la sociedad y sobre todo de los aportes y objetivos que cada institución tiene. Tenemos las universidades más antiguas que por ser antiguas, pues generalmente son bastante conservadoras, bastante estáticas en su forma de trabajar. Son universidades que difícilmente se adaptan de buena medida a los tiempos, estoy generalizando, obviamente. Están aquellas universidades que ya pasarían a una edad madura, entre 50 y 40 años de existir, un producto de una etapa de evolución latinoamericana en los años 60, 70, que también pues tienen unas características muy importantes, fueron constituidas bajo una misión y visión particular, y están las universidades un poquito más nuevas, que tendrán entre 20 y 15 años de estar funcionando, eh, un número de universidades vibrante que ha estado aumentando, que ha atravesado diferentes procesos, que hubo de repente un boom acelerado de crecimiento del número de estas universidades, después ese boom se detuvo, se estalló la burbuja, algunas se tuvieron que incorporar en colectivos,
Después esos colectivos también evolucionaron, se habló de una universidad más internacional, etcétera. Y finalmente aquellas universidades de todos estos tipos que se han atrevido a iniciar un proceso de transformación digital de sus modelos de negocios, de sus modelos de servicios y elaboración de productos y servicios académicos, y que van dando pasos importantes en la adaptación de su modelo de negocios a los modelos de transformación digital que se han dado en los últimos posiblemente 15 años. Ujú. Eh, Teniendo esta en cuenta, pues, y teniendo en cuenta la forma en que la sociedad también está caminando hacia una serie de necesidades, eh, tenemos que tener presente como un segundo reto, no solamente el problema metodológico, sino también exactamente llevarle el pulso a la transformación social, porque esa transformación social va a exigir de las instituciones educativas de los diferentes grupos una serie de productos y servicios que hasta el momento las universidades no están acostumbradas a ofrecer bajo entornos y bajo condiciones que son bastante novedosas. Y eso implica que nuestras universidades, nuestras instituciones de educación superior tienen que estar atentas también a estas demandas sociales de una sociedad que también se ha ido transformando en alguna u otra medida. Y quizá uno de los influjos más importantes de este nuevo conjunto de demandas hacia las organizaciones de educación superior, pues estará la idea de pues, la transformación de los mercados laborales, definitivamente, y cómo se necesitan una serie de habilidades, una serie de conocimientos em, diferentes y una nueva forma de poder desarrollar experiencias de aprendizaje. Este trío de cosas, la educación, las destrezas y el aprendizaje, creo que son tres conceptos que en este momento en la investigación están siendo muy problematizados y que definitivamente hay que llevarles el pulso. Y están siendo problematizados porque realmente hay una transformación social que está exigiendo a las organizaciones y a los grupos de investigación que se planteen y se problematicen esos conceptos. El concepto global de educación, el concepto de la habilidad en relación al concepto de conocimiento y sobre todo las experiencias de aprendizaje. A este conjunto de cosas, pues podríamos, como lo hace la Universidad Técnica de Múnich, hablar, sintetizar y poder decir que en esto consistiría el principal tema de la innovación educativa del momento. Así que, por un lado, el problema metodológico y por otro lado, esta conversación activa con los grupos sociales que tradicionalmente han representado la más el grupo más importante de demandas de servicios y productos hacia nuestras instituciones. Ese vínculo comunicativo, esa observación cuidadosa de la transformación social que ahora exige un concepto diferente de educación, un concepto diferente de conocimiento más relacionado con el desarrollo de habilidades y un concepto diferente de la experiencia de aprendizaje, pues creo que es algo muy importante a tomar en cuenta también entre los grandes dilemas que tenemos todos los diferentes tipos de organizaciones educativas de Latinoamérica y el mundo. Y finalmente creo que el otro dilema es que realmente, ¿qué es esto de innovar? ¿Qué es esto de innovación? Un concepto que se ha venido discutiendo por ya bastante añejo, y que generalmente se incorpora pues, en los planes de las organizaciones, en las políticas, etcétera, como una especie de punto de llegada, una especie de anhelo, ¿verdad? Una especie de meta institucional, pero que en la práctica, en nuestras organizaciones de educación superior latinoamericanas, en realidad no arranca. No ha arrancado porque presenta una serie de problemas. Por un lado, pues nuestras organizaciones educativas, ya lo repetiré en su momento, me parecen que son generalmente, pues tienden a ser más conservadoras que innovadoras. Tienden a favorecer el status quo que las vio nacer, ya sea a principios del siglo XX, en los años 60, 70 o en los años 90 según su configuración, según su época, según su visión de mundo, estas universidades, según fueron creadas, pues generalmente tienden a mantenerse en un status quo, mantenerse en un estado de cosas que más bien se nos antoja
tradicionales, conservadoras y proteccionistas, en lugar de ser innovadoras, para lo cual pues tendremos que evaluar si realmente nuestras organizaciones están activamente invirtiendo recursos y creando espacios de innovación a lo interno. Realmente nuestras organizaciones están creando a lo interno ecosistemas de innovación. ¿Existe realmente espacio para la intrainnovación y los intrainnovadores dentro de las organizaciones educativas nuestras? ¿Existe y se ha proyectado el presupuesto en el corto, mediano y largo plazo para una efectiva inversión en esos ecosistemas de innovación? Y no solamente estamos hablando de cómo la universidad ayuda a los innovadores, sino cómo realmente hay un espacio de innovación a lo interno de la organización para que sea la organización lo que se innova y no exactamente pues cuánto se invierte, digamos, en crear innovación social o empresarial. No es de ese tipo de inversión que estamos hablando, no es crear parques o ser parte, digamos, de aceleradores, etcétera, sino es a lo interno de la universidad como un objeto de innovación. Estamos creando esos ecosistemas, son ecosistemas saludables, tienen buen presupuesto, están bien identificados esos stakeholders, los actores interesados los agentes interesados en esos ecosistemas, o existe una serie de resistencias a lo interno de cada núcleo de universidades latinoamericanas y en su conjunto que las hace parecer más bien pues conservadoras, ¿no? Conservadoras. Muy bien. Una vez planteado esos dilemas que nos dificultan la posibilidad de entender exactamente, de configurar esas tendencias que representan en el horizonte unos retos para nuestras organizaciones educativas, una vez entendido esto, pues, eh, efectivamente, muchas de nuestras universidades, sobre todo en tiempos de pandemia, y muchos de nuestros modelos educativos nacionales, pues han echado mano de un concepto que en realidad no es nuevo, que en realidad ha estado por ahí desde ya algún tiempo ya, eh, y que pues conocemos como el concepto de educación híbrida, eh, blended learning o blended education. Y ha significado más que un modo de constituir un producto educativo, se ha convertido en un proceso, ¿no? Por eso me gusta más llamar, en lugar de decir educación híbrida o aprendizaje híbrido, me gustaría hablar más de procesos de hibridación institucional, ¿no? La forma en que las instituciones tímidamente se han acercado a la revolución tecnológica y han tímidamente incorporado algunos recursos tecnológicos que tienen que ver más con los modelos de transformación digital, eh, eh, e incorporar estos elementos a un modo de ser, a un modelo organizacional, pues ya establecido y que, como dije anteriormente, pues tiende a a tender hacia lo estático, hacia lo conservador, ¿no? Estos procesos de hibridación en nuestras organizaciones educativas, a las que he podido por lo menos observar de cerca, pues a mí me parece que representan eh, posturas conservadoras más que innovadoras, ¿no? Es una tímida incorporación de algunos elementos tecnológicos que permite cierta escalabilidad de servicios y productos académicos, sobre todo de docencia, no de investigación ni extensión social ni cualquier otro, sobre todo de docencia, pero que básicamente favorece la escalabilidad, pero no transforma, no genera procesos de innovación a lo interno de la organización. Así que es un proceso por medio del cual nosotros podemos pasar del aula, de una arquitectura áulica, conservadora, de cemento, situada, territorial, etcétera, a una especie de espacio de aprendizaje áulico todavía, pero que permite una cierta escalabilidad, es decir, que las personas se incorporen a ese espacio educativo, a ese espacio áulico, desde la comunidad de sus casas, desde los territorios, desde otros países, etcétera, pero que básicamente hace lo mismo que el espacio áulico tradicional arquitectónico. Es decir, pues un proceso de aprendizaje que a lo más, pues
tiene algunos recursos diferenciados, digitalizados, pero que por lo demás no representa mayores diferencias ni innovaciones, sigue teniendo un espacio limitado, un número limitado de agentes de aprendizaje, sigue siendo dirigido por una figura tradicional como es el profesorado, sigue teniendo como meta pues la transmisión de conocimientos empaquetados, sigue teniendo, digamos, una relación de poder, enseñanza-aprendizaje bien marcada y que básicamente pues no incorpora ninguna innovación. Pero sin embargo, es un movimiento tímido hacia la incorporación de tecnología de transformación digital a lo interno de las organizaciones para una serie de procesos, pero no para el modelo de organización como un todo. Así que estos procesos representan pues un núcleo de oportunidad para la escalabilidad, el aumento del alcance de la organización en sus productos y servicios, pero estos productos y servicios siguen siendo tradicionales. Y esta incorporación, este proceso de hibridación se ha hecho de manera tímida, en el mejor de los casos, eh, em, sin marcar realmente ninguna diferenciación entre las diferentes organizaciones. Es decir, los procesos de hibridación son bastante parecidos a lo ancho y largo del espectro de organizaciones educativas que tenemos en Latinoamérica. Así que hay, sobre todo en la literatura y en la investigación, una preocupación eh, más hacia la preocupación más hacia determinar específicamente la definición de un tipo de aprendizaje, que si es e-learning, que si es blended, que si es tradicional, que si es online, que si es a distancia, etcétera. Mucho esfuerzo en especificar la definición, pero poco esfuerzo en realmente de pensar realmente cómo estos conceptos, estas definiciones realmente introducen alguna innovación a lo interno de nuestras organizaciones. ¿Sí? Así que, pues, yo veo el proceso de hibridación a los cuales nos estamos enfrentando, al cual nos estamos enfrentando en nuestras organizaciones, como, digamos, una forma de decir que estamos un poco al día, pero de forma bastante conservadora y lenta. ¿Sí? Ahora, nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo en el horizonte porque el proceso de hibridación de las organizaciones pues tampoco es nada nuevo. Que se volvió a poner en la palestra durante el tiempo de pandemia por la posibilidad que tiene el proceso de hibridación de escalar, pues eso es cierto. Sin embargo, nuestra investigación ha demostrado que en cuanto se habla de pues, educación mediada tecnológicamente, altamente mediada tecnológicamente, pues el concepto de aprendizaje híbrido pues ha ido perdiendo vigencia y son otros los conceptos que han ido ganando pues atención y escenario a partir sobre todo de los procesos de pandemia. Y es el concepto de transformación digital, un concepto mucho más elaborado, mucho más innovador, de mucho mayor exigencia institucional, el que está siendo ahora pues meta de investigación, mientras que aprendizaje híbrido pues simplemente se ve como una forma alternativa de la entrega de la docencia, sin representar mayor innovación institucional. Eh, pero cuando se cambia un poco el tema de trabajo, cuando estamos hablando más de situaciones donde l- la transformación institucional es más valiente. Por ejemplo, conceptos como caminar hacia modelos de aprendizaje personalizado. Definitivamente, inclusive, el aprendizaje híbrido no funciona. El aprendizaje híbrido o educación híbrida o los métodos de hibridación de la oferta de servicios educativos, pues no es tan importante. No es tan importante. Y eso lo constata un poco estos dos gráficos. En el primer gráfico, el tema de referencia es flexibilidad curricular, es decir, eh, tomar un proceso tradicional y tratar de flexibilizarlo. Educación híbrida, pues funciona muy bien, ¿verdad? Se relaciona con eso. Pero cuando la investigación se da hacia un concepto de transformación digital que no tiene que ver con la flexibilización de un proceso tradicional en nuestras instituciones, sino que tiene que ver con un cambio en el modelo de oferta de bienes y servicios,
Pues aprendizaje híbrido no aparece, no es importante. Aparecen otros conceptos como aprendizaje a través de la tecnología móvil, el aprendizaje personalizado, el aprendizaje basado en o con la ayuda de Machine Learning y ese tipo de cosas, ¿verdad? Transformación digital, el concepto de educación híbrida no funciona cuando el paradigma es transformación digital. Funciona muy bien cuando el paradigma es simplemente aplicación de tecnologías de innovación y comunicación. Es decir, cuando se cambia de un paradigma tradicional como es la TIC aplicada a la educación, educación híbrida funciona bien. Pero cuando se cambia de paradigma y pasamos a transformación digital, algo más profundo, algo más elaborado, algo más revolucionario, algo que requiere definitivamente de innovación, pues aprendizaje híbrido no parece funcionar. Parece ser simplemente una postura de un paradigma anterior. Dicho esto de hibridación, pues echemos una mirada a las tendencias, teniendo como punto de partida el problema metodológico, de dónde sacamos la información. En relación con qué vamos a plantearnos unos retos educativos. Estamos hablando en relación con la revolución tecnológica, estamos hablando con la revolución de los mercados laborales, estamos hablando de los retos en relación con la transformación social, estamos hablando de qué estamos hablando cuando realmente tenemos que atender a una tendencia. Tenemos que identificar una tendencia. ¿Ok? Pues bien, me parece a mí que sí eh, eh, generamos una búsqueda, digamos, un manejo de información donde el tema es una cierta idea global de modelos educativos, pues a lo externo de las instituciones de organización de educación superior, pues hay al menos 5 tendencias importantes a las cuales habría que atender, ninguna de las cuales se puede responder con procesos de hibridación, sino que se requerirá de pues, procesos de transformación un poquito más agresivas. Y estas tendencias que hemos identificado en la literatura, pues tienen que ver y exigen a las organizaciones transformaciones más robustas. Uno de las tendencias y los retos más importantes es hacia dónde va el proceso de globalización mundial, que para nadie es un secreto, ha entrado en una nueva dinámica. Una nueva dinámica. Cómo es la forma en que los países se están interrelacionando, hacia dónde va la globalización, eh, hacia dónde está arrastrando la industria educativa la globalización. O sea, la industria educativa se transformó en los 90 por motivo de la globalización. Así que si estamos implicados en el proceso de globalización, hay que saber hacia dónde va ese proceso. Y definitivamente el problema de gobernanza global a mí me parece que definitivamente es algo a lo cual hay que ponerle atención. Es decir, la nueva transformación o la transformación que están teniendo aquellas instituciones transnacionales globalizantes que van a gobernar pues la agenda de transformación global en el futuro, con nuevas geopolíticas, con nuevas transformaciones tecnológicas, etc. La segunda tendencia importante que hay que poner atención es la revolución tecnológica, ¿verdad? Ya, pues en este momento quizá en un poco de pausa por la cuestión de la pandemia y por la cuestión geopolítica, pero definitivamente cuando esto pase, los ojos se van a volver otra vez al punto ¿verdad? Donde estaba el problema, el problema tecnológico, el problema de la revolución tecnológica. Este problema tiene que ver con los otros tres, es decir, no se pueden ver los otros tres sin poner atención a la acelerada revolución tecnológica a la cual nos estamos enfrentando, sobre todo a portas de grandes cambios relacionados al poder computacional de los países. Una de ellas es transformación digital, es el nuevo paradigma. Las organizaciones de todas las industrias están apuntando ya a mapas de ruta de transformación digital y esto hay que ponerle mucha atención. ¿Cuál es nuestra mapa de ruta? ¿Cuál es nuestra estrategia universitaria o de educación superior hacia la transformación digital?
Los mercados globales o los mercados, en realidad, toda la transformación de los mercados, la forma en que se va a concebir la idea de trabajo, las jornadas, las habilidades, etcétera, etcétera. Todo esta revolución de mercados que tenemos en este momento, que se han visto muy afectados sobre todo por la pandemia, la crisis de los contenedores y todo esto que ya sabemos. Y una cosa que es muy importante y que también ha acelerado en los últimos años y que no nos estamos dando cuenta de las implicaciones es la marcha ya de que las sociedades son sociedades digitales y por ende la ciudadanía va a cambiar, la ciudadanía va a ser digital y va a ser global. Así que esos 5 puntitos creo que merecen nuestra atención a lo externo como grandes tendencias. Vuelvo a señalar la importancia, creo, de la transformación digital en el grupo de tendencias que hemos identificado y la forma en que definitivamente ya nuestras organizaciones tienen que tener un plan, una definición de transformación digital, una transformación cultural organizativa basada en transformación digital, una fuerza de trabajo que tiene o que va cada vez más va a depender de su ciudadanía digital. Definitivamente la inversión tecnológica, hacia dónde va qué espacios de debate estamos a lo interno de nuestras instituciones estamos generando para debatir sobre el tema de transformación digital y después obviamente tener una estrategia formal, ¿verdad? Con instrumentos de valoración, de si es exitosa o no este plan, etc. Y definitivamente el otro gran tema de los 5, quizá a mí el que más me preocupa y me llama la atención es esto de la ciudadanía digital. Estamos preparando realmente a nuestros niños y niñas en Latinoamérica para ser agentes efectivos en una sociedad que va a demandar de ellos una responsable administración y ejecución de su ciudadanía digital, ¿verdad? Vamos a tener doble ciudadanía, la nacional, pero también vamos a tener la digital. Y la digital, esta, pues es problemática. ¿No? Es problemática. Entonces necesitamos generar agencia al respecto de el concepto de ciudadanía digital que estamos haciendo al interno de nuestras organizaciones, cómo nuestros productos y servicios responden a las necesidades de una ciudadanía digital, no solamente de alguien que va a trabajar en mercados laborales futuristas, sino una persona que va a trabajar en esos espacios a partir de un concepto de ciudadanía digital, ¿verdad? ¿Cómo es que las universidades, nuestras instituciones van a ser parte de y colaboradoras y facilitadoras de la agencia de la ciudadanía digital? ¿Cuál es el nivel de preparación? Vamos a estar prestos, listos, preparados para ofrecer ofertas y servicios a ciudadanos digitales. Es la gran pregunta creo que debe plantearse la universidad. ¿Cuál es el valor económico de una ciudadanía? Es decir, un ciudadano digital, ¿a qué le va a apostar su valor económico? ¿En qué va a invertir? En productos y servicios que beneficien su ciudadanía digital, que representen para este ciudadano digital valor. Estamos realmente pensando las nuevas ofertas de valor en relación al concepto de ciudadanía digital. Y obviamente, pues, cómo vamos a incluir a esos ciudadanos digitales en nuestra gama de servicios y productos. Pues creo que esto es importantísimo. Me parece a mí una de las tendencias menos trabajadas y menos discutidas a lo interno de nuestras organizaciones, porque estamos atrapados en procesos de hibridación que responden a un paradigma que realmente, pues a mí me parece conservador, ¿no? Eh, y a lo interno, o sea, a lo externo, a lo interno, pues podríamos poner atención a unas ciertas cosas, por ejemplo, inestabilidad política, no solamente en nuestros países, ¿verdad? En nuestros países latinoamericanos, que la cosa no marcha nada bien en ningún país, creo yo. A mí denme ustedes un ejemplo de un país donde la situación política esté totalmente estable, ¿verdad? Pues este es un año de muchos procesos electorales, ¿verdad? Un país como Perú ha tenido 5 presidentes en un periodo extremadamente corto y nadie asegura de que este presidente que tiene actualmente vaya a terminar. En Costa Rica acaba de haber un proceso electoral que pues nadie quedó contento. En México la cosa está que arde. En Colombia tienen elecciones en los próximos meses que posiblemente vayan a segunda ronda y bueno,
¿Cuál es ese proceso de inestabilidad política en nuestros países, pero también en nuestras instituciones? Porque universidades, por ejemplo, en Nicaragua, se cierran y se abren a gusto de, ¿verdad?, de los que estén a turno del poder. ¿Cuál es el proceso de ataque sistemático a la autonomía universitaria? Que en algunos países la autonomía universitaria ya no existe. Después, a lo interno, hay una gran tensión de si nuestras universidades siguen siendo de alcance territorial, nacional o global, ¿verdad? Y básicamente caminar hacia transformación digital y ciudadanía digital exigirá que nuestras organizaciones se replanteen su misión territorial, ¿verdad? Que ya no estén atrapadas al territorio, sino que transiten hacia una cosa híbrida y extraña entre lo territorial y lo global, para lo cual se necesitan competencias diferentes, habilidades diferentes. La inversión tecnológica sigue siendo tímida generalmente en nuestras organizaciones y sobre todo, una cosa que nos gusta remarcar, existe cada vez más entre los agentes involucrados en procesos educativos una precariedad laboral que, bueno, ya ustedes me contarán cómo la cosa es allá en Colombia, pero acá en Costa Rica la cuestión es difícil. Yo creo que estaríamos de acuerdo que existe un gran riesgo, un gran problema de formación de liderazgos, ¿ya? Estos liderazgos que tengan conciencia de las transformaciones, los retos, las metas, las tendencias, que sepan tomar decisiones informadas y que no solamente se preocupen por algunos aspectos de interés de stakeholders, digamos, de las instituciones. Y una cosa que es muy importante y que definitivamente hay que moverse rápido es que en ningún caso que yo haya visto en Latinoamérica, los beneficiarios de los servicios y productos, es decir, la ciudadanía digital o la ciudadanía en estos momentos, participa en la toma de decisiones y en el diseño de productos y servicios, ¿verdad? Los beneficiarios son beneficiarios, así los vemos, o clientes en el peor de los casos, y no participan en el diseño de productos y servicios, no participan en la toma de decisiones y no tienen mayor peso político en la toma de decisiones institucionales. Ustedes me podrán decir que hay universidades que tienen en su pues, aparataje político, pues representación estudiantil, pero esa representación estudiantil es a lo sumo pues bastante precaria, ¿verdad?, en Latinoamérica. Así que vean ustedes acá un poco los temas de la Universidad Pontificia, la Pontificia Universidad Católica de Chile, que en el último ranking 2021 de The Time Higher Education en Latinoamérica es la número 1. Bueno, pues ¿qué están haciendo ellos con respecto a el resto de universidades latinoamericanas para constituirse en el número 1? Bueno, habrá que estudiar este caso y ver a lo interno y a lo externo cómo ellos están manejando el problema de la precariedad laboral, el problema de la estabilidad política, el tema de la corrupción, el tema de lo global y lo territorial, el tema de la transformación digital, de la ciudadanía digital, y cómo están ellos haciendo frente, digamos, a esos grandes retos. Por ejemplo, pues aquí están algunas cosas de sus planes estratégicos, ¿verdad?, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde transformación digital, ustedes pueden ver ahí, es un tema. Y también la forma en que tienen ellos un compromiso social. Vamos a ver si el concepto de sociedad que tienen ellos es la actual o es una sociedad altamente digitalizada, ¿verdad? En fin, ahí puede ver uno algunos de los aspectos. Está bastante accesible su información. Termino rápidamente, que ya se me extendió el tiempo, pues en la situación en el mundo. Pues el mundo está caminando hacia el reconocimiento mutuo. Las universidades en el bloque europeo han caminado muy fuerte hacia el reconocimiento de carreras y títulos entre ellos, tienen todo diseñado. En Latinoamérica no es el caso. Las agendas de trabajo en ciertas partes del mundo ya se están coordinando. En Latinoamérica no es el caso. Hay diseños organizacionales que ya están siendo experimentados en otras partes del mundo. No es el caso de Latinoamérica. Y la inversión tecnológica en nuestras organizaciones, perdón, en las organizaciones de ciertos lugares en el mundo, como el sudeste asiático, avanza rapidísimo. En Australia, por ejemplo, no es el caso de nuestras instituciones latinoamericanas. Así que realmente estamos diseñando con una metodología adecuada la nueva generación de graduados. Es este informe que me pareció
interesante. Pues hay regiones en el mundo que sí, que ya están trabajando con las nuevas generaciones de graduados, que son aquellas personas que están naciendo en este momento y que ya ellos proyectaron que dentro de 20 años, pues están siendo atendidos por las universidades, por las organizaciones, con un diseño del siglo XXI, tercera década, ¿verdad? Así que, pues en Latinoamérica creo que andamos un poco lentos en esta perspectiva. Eso en el caso de diseño institucional. En el caso de pedagogías subversivas, pedagogías radicales, pedagogías, es decir, formas diferentes de atender la experiencia de aprendizaje, pues ahí, tanto teóricamente como en la práctica, estamos bastante rezagados en comparación con otras partes del mundo. Así que ese es un tema de alta discusión, de alto trabajo, y que no se respondería con procesos de hibridación. Nuestra región, por el contrario, no. Nuestra avanza hacia la inseguridad, hacia la violencia. Tenemos un problema importante en relación con cambio climático. Tenemos y de esto vamos a estar hablando en las siguientes semanas, pues unos conceptos de internacionalización que a mí se me antojan un poquito de esquemas ya algo quemadillos, algo obsoletos. No estamos atendiendo las exigencias de la globalización en el futuro con modelos de internacionalización adecuadas, o por lo menos pues creo que estamos un poco retrasados en eso. El problema de conectividad en nuestros países anda pues relativamente bajo, ¿verdad? En Costa Rica ni siquiera hay tecnología 5G para atender las cosas. El problema de inclusión social se evidenció, la educación superior está siendo educación de élites, y ya se está identificando esto de la educación de élites en varias partes del mundo también. El problema migratorio es pan de todos nuestros días, ¿verdad? Tanto de nacionales que emigran a otras regiones como de influjos migratorios hacia nuestros países, porque la migración en Latinoamérica va en ambos sentidos. En México la gente se va y la gente llega. En Costa Rica la gente se va y la gente llega. En Colombia es igual, ¿verdad? En Venezuela será igual, etcétera. Así en todos los países, ¿verdad? Y finalmente, pues hay un peligro constante siempre en pues, estas pues, gobernantes que quieren pues, destruir instituciones fuertes, intervenirlas, privatizarlas, etcétera. Cualquier proceso de intervención de institución de Estado que esté en cada uno de los países siendo mm, implementado. Finalmente, ya para terminar, pues dos cosas que creo que son importantísimas en nuestra región, en nuestras organizaciones y de las cuales creo yo que tenemos que ser líderes valientes, y es en cuestión de brecha de género, del 50% o más de la población de nuestros países, y por ende el proceso de inequidad, sobre todo con pues las personas y los grupos sociales de mayor vulnerabilidad. En fin, yo quisiera pues dejarlo acá, sin dejar de agradecer de nuevo a la organización AWALPI, a CTV y a UTCAP por la invitación, y bueno, quedo a las órdenes para seguir la conversación en las redes sociales. Aquí está mi WhatsApp, y pues a la orden también para lo que podamos seguir pues comentando acá en este foro. Muchísimas gracias, Minor. Bueno, no sé si de pronto tengamos alguna pregunta por parte de las personas que nos están acompañando. Bueno, yo creo que no. De todas formas, Minor, que dejamos aquí el espacio abierto. Recordemos que tenemos dentro de las opciones la opción de levantar mano, o podemos generar también la pregunta a través de nuestro chat. Bueno, nos van a compartir la bueno, entonces acá no tenemos hasta ahora ninguna pregunta. Muchísimas gracias, Minor. Continuamos con el lanzamiento oficial del libro Reflexiones y debates sobre la educación superior desde América Latina. Este espacio lo va a estar liderando el presidente de AWALPI, el doctor Alejandro Lufrida, también rector de la Universidad de Champañán. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, y le damos la bienvenida a este espacio académico. Muchísimas gracias, María José. Bueno,
Es un gusto estar aquí con ustedes. Por favor, confírmenme si se escucha bien, si se ve bien. Sí, señor, se escucha bien y se ve bien. Muchas gracias. Bueno, les adelanto que voy a hacer una presentación un poco desordenada. Lo escuchaba recién al doctor Barrientos y me daba envidia su, su orden y su prolijidad en hacer una agenda para plantear los temas de manera prolija. Lo mío no es tanto a modo de presentación o conferencia, sino es poder contarles un poco el proceso de lo que venimos viendo y viviendo en este último tiempo. En la presentación del libro que se llama Rumbo UNESCO 2022, Reflexiones y debates sobre la educación superior desde América Latina. El libro es un libro que hemos propuesto, editado, compilado desde AWALPI, a partir del congreso que hicimos el año pasado. Nosotros nos pusimos como objetivo, desde AWALPI, llegar a la Conferencia Mundial de Educación Superior, a la WIC 2022, que se va a hacer ahora en Barcelona la semana que viene, llegar con una serie de conclusiones que sean lo más polifónicas posibles. Entonces quisimos hacer un congreso muy masivo, recibir y recopilar la mayor cantidad de ponencias, conferencias, pósters, presentaciones que pudiéramos, y después hacer toda una gira presencial y virtual de presentación de este libro con distintas instancias, a pedido de cada universidad que tuviese ganas de presentarlo y con la propuesta. Por ejemplo, en este caso, UDCA y CTB les pareció interesante hacerlo a modo de webinar con una conferencia. Hubo otros casos en donde se planteó como una mesa de debate, hubo otros casos donde se planteó más a modo de panel presencial y habrá otros casos. En el congreso del año pasado, de donde salió el insumo para la generación del libro, que en realidad son 2 libros, este que está acá es el libro que salió impreso, que tiene la conferencia de apertura que dio Francesc Pedró, el director de IESALC UNESCO, y los principales ejes, conclusiones, es como una suerte de resumen, pero enlaza con un QR al libro virtual que tiene todas las ponencias, las conferencias grabadas, y etc. Ese congreso tuvo la participación de 22 universidades de América Latina y el Caribe, tanto públicas como privadas. Hubo casi 70 ponencias que se recopilaron allí y participaron países como Puerto Rico, El Salvador, Colombia, Ecuador, Brasil, Panamá, Bolivia, Paraguay, Perú y Argentina. La idea era que tuviese el mayor nivel de representatividad posible. Entonces, como les decía, una vez editado, nos lanzamos a hacer esta especie de gira de presentaciones que tuvo su punto de partida aquí en Champagnat, Mendoza, Argentina, el 21 de abril, con Champagnat y también con investigadores de Uncuyo. Estuvo Paulo Falcón de IESALC, un diputado nacional de Argentina. Después lo presentamos en ISAE, Panamá. Después se presentó en la Corporación Rafael Núñez, en Colombia. El lunes que pasó, el 9 de mayo, lo presentamos en la Organización de Estados Iberoamericanos, en la sede que tienen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Allí participó la Universidad Nacional de Luján, de Kennedy, la Universidad Autónoma, la Universidad La UAI, la Interamericana, la de San Isidro, la UCASAL, el Instituto Universitario River Plate, la Universidad de San Andrés, Barceló. Perdón que sea tan detallista, pero me parece que uno de los puntos más importantes es mostrarles el afán de tener mayores niveles de representatividad al generar este espacio o este libro lo más polifónico posible. Bueno, hoy la presentación acá, en UDCA, con la Corporación Técnica de Bogotá. Más tarde lo vamos a presentar en Perú, en la Universidad Continental de Perú. El 13 de mayo en la Universidad del Sinú. El 13 de mayo en Ages, Brasil. Y finalmente, la semana que viene, como decía el doctor Anzola, lo presentaremos el 19 de mayo en el marco de la conferencia mundial en UNESCO, con un panel específicamente habilitado para WALPI. Bueno, del libro
Bueno, y sumarles que hoy, por lo que estuvimos viendo con mi equipo recién, hoy tenemos presencia aquí de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, de Guadalajara, la UAGM de Guarabo, la Universidad de Valle, Univalle, la Autónoma de Yucatán, la Asociación Colombiana de Universidades, la Universidad de la Costa, en Barranquilla, naturalmente de CTV, ¿no? Bueno, el libro lo que intentó fue mostrar o generar una serie de conclusiones que fuesen representativas de lo que está pasando en la región latinoamericana, pero que a su vez pudiese sintetizar las coincidencias y correr o dejar de lado las diferencias. Escuchábamos recién, por ejemplo, al doctor Barrientos, que él nos proponía una idea de educación superior en marco de virtualidad, posiblemente muy propia de su región, con un nivel de análisis muy profundo, pero con terminologías como la de servicios, productos, ofertas, que no son propias de otros países o que en otros países harían ruido, como así terminologías o palabras de otros países pueden hacer ruido en otros países. Quisimos hacer una publicación, un congreso, en donde pudiésemos correr esas diferencias y buscar más o menos los denominadores comunes que se agruparon en 5 ejes, que son los que yo les voy a ir contando ahora. Esos 5 ejes fueron, el primero, el de la pospandemia y las nuevas normalidades, a donde llegamos como conclusión general latinoamericana y caribeña, que la realidad con la que nos encontramos hoy, es decir, el mundo 2022, naturalmente no tiene nada que ver con el mundo prepandemia, pero tampoco no tiene mucho que ver con lo que vivimos en el 2020, y posiblemente estemos en un esquema pendular en donde todavía no hemos encontrado el eje, el punto medio desde donde sentirnos un poco más en terreno firme para planificar más a largo plazo. Estas nuevas normalidades nos han sorprendido a todos de manera muy diversas, algunos mejor parados que otros, pero todos estamos de acuerdo en que no sabemos del todo, a ciencia cierta, a dónde se estabilizará ese péndulo. Posiblemente en posgrados los niveles de virtualidad queden ya como una práctica habitual. No estamos seguros qué es lo que puede pasar en el grado a nivel general. No estamos seguros qué es lo que puede pasar en materia de virtualidad con el enorme potencial que tienen los simuladores virtuales, las prácticas en entornos virtuales, si eso puede reemplazar estos espacios de prácticas presenciales fuertemente o si no, si los espacios de práctica seguirán siendo mayormente presenciales. No estamos seguros tampoco qué va a pasar con la investigación, con la internacionalización. Entonces, el primer eje que congrega un gran número de artículos publicados en el libro es sobre la pospandemia y las nuevas normalidades. En el segundo de los casos, uno de los puntos que también se recoge de la conferencia anterior y también de la CRES 2018 de Córdoba, es la importancia de pensar y de reafirmar el derecho a la educación superior. El derecho a educación superior no solo como derecho básico, sino como un derecho que habilita otros derechos, un derecho habilitante. Ahí estoy leyendo que también está la Universidad Tecnológica de Panamá, perdón que no la nombré antes. En ese sentido yo les quiero mostrar, vamos a intentar ver si se puede, les quiero mostrar 2 o 3 gráficos, pantallitas chiquititas. A ver si tenemos... No sé si ustedes lo están viendo, si pueden ver, ahí están ya viendo el gráfico. Todavía no, doctor. ¿No? Ah, espérenme, que soy yo. Imagino que ahora sí, ¿no? Sí, señor, ahora sí. Bueno, en este caso ustedes tienen, por un lado, este es un gráfico solo de Argentina, pero que se repite bastante en la región, incluso con niveles todavía más graves. Son los estudiantes del nivel secundario, nivel medio, que llegan en tiempo teórico y con conocimientos, digamos, satisfactorios, adecuados, a la finalización del nivel medio, es decir, a la graduación del secundario.
cuando hablamos de tiempos teóricos, naturalmente hablamos de los tiempos que está pautado la currícula, ¿no? En el tercil 1, que es el de menores ingresos, en la cantidad de estudiantes secundarios que completan su nivel en el tiempo correcto y con los niveles correctos es apenas el 15%. En el tercil 2 es del 32,9, 33 digamos, y en el 3, es decir, de aquellos que tienen mayores potencialidades económicas, uno lo ve acá dividido en 3, naturalmente el tercil 1 y el 2 son mucho más masivos, en el tercil 3 es del 52%. A esto se combina algo que presentó UNESCO, que es este gráfico que les estoy mostrando, este segundo gráfico que les estoy mostrando acá, que habla de la participación de nuestra población en el sistema superior, ¿no? Se acostumbra a decir que los sistemas educativos están masificados cuando más del 15% de la población accede a ellos o se beneficia de ellos. Están masificados, pero que pasan a ser un derecho universal, garantizado, efectivo, cuando esos niveles son superiores al 50%. Lo que vemos acá es que ninguno de nuestros países está por encima del 50%, tenemos países que están cercanos, pero la media nuestra está en el orden de entre el 15 y el 20, es decir, apenas alcanzando los niveles de masificación, pero muy lejanos todavía a los niveles de garantía de un derecho universal como es la educación superior. Y combinado a esto, y volviendo al eje 1, que es el de las nuevas normalidades o el mundo post-pandemia, recordar que América Latina y el Caribe, siendo uno de los continentes más desiguales, como sabemos que lo es, tiene todavía porcentajes de conectividad muy bajos y cuando los tiene en calidad bastante paupérrima. Algo que decía también el doctor Barrientos recién, que es quizás hasta garantizamos conectividad, pero no nos sirve ni siquiera como para poder hacer trayectos académicos un poco más complejos de los que uno imagina que sea simplemente navegar en un campus. Me refiero a poder hacer uso de simuladores que tengan niveles más altos, hacer uso de inteligencia artificial o hacer uso de otro tipo de software que demandan mayores niveles de conectividad. Es decir, que con esa realidad es con la que nos encontramos anteayer, cuando estábamos en OEI, se planteaba la importancia de tener en cuenta lo que nos está llegando del secundario, del nivel medio, tener mayor nivel de responsabilidad sobre eso. Estamos hablando de sobreedad, de tasas de finalización muy bajas, como veíamos recién, de tasas de deserción muy altas, y que esto después en la universidad se transforma en prolongación de trayectos, es decir, trayectos que uno los hace en un plan de estudio y que después no tienen coincidencia real con lo que sucede en las instituciones y con un nivel de desacople muy alto, es decir, estudiantes que pasan trayectos demasiado extensos y que a veces hasta no terminan de cursar, pasan 3, 4, 5 años en una universidad y se van sin ningún tipo de certificación, porque nosotros solo certificamos al final y cuando queremos cambiar un plan de estudio tardamos años en cambiarlo, siempre estamos lejos de lo que está pasando en los sectores productivos más pujantes, entonces nuestro sistema superior está yendo, y esto es una conclusión que también se puede ver en el libro, está yendo nuestro sistema superior a tiempos que parecen lejanos a los tiempos del día de hoy o sobre todo a los tiempos de las juventudes. El otro de los puntos, dijimos el derecho a la educación superior, el otro de los puntos es la educación superior pensada como un bien público y como un bien social, y en este sentido uno de los aspectos que más se han remarcado es la importancia de contemplar a nuestras instituciones como agentes de cambio que tienen impacto en la vida social. Es decir, no solo como agentes tituladores, como emisores de títulos, no solo como una organización a la cual una persona va, le paga una cuota, asiste a una clase y recibe una certificación a cambio, sino como un acervo cultural, histórico, y que con sus prácticas transforma el entorno en el que está. Y lo cual nos da también un nivel de conexión muy alto con la necesidad de pensarnos como instituciones claves en las políticas de sostenibilidad medioambiental.
que es uno de los ejes que más han sido explorados por los papers que hemos recibido y por las conferencias. El otro de los puntos es la importancia de analizar las tecnologías y las prácticas de innovación, pero en articulación con la formación docente. Hemos visto que nos está costando a todos mucho lograr que nuestros docentes adquieran algunas prácticas innovadoras o de trayectos tecnológicos que estén acordes a lo que los propios estudiantes están demandando y a lo que la virtualidad en sí mismo demanda, para pasar de ser simplemente clases sincrónicas en un Meet, un Zoom o en un Team o lo que fuera, y que pasar a ser un trayecto de virtualidad un poco más profundo. Y entonces la importancia de pensar la formación docente de una manera más profunda, en redes, analizando lo que nos está sucediendo, trabajando en capacitaciones para nuestros profesores que sean más masivas, más generales, que podamos hacer proyectos que estén relacionados con el acompañamiento de esos docentes en el mundo de la virtualidad. Estamos en una etapa de transición en donde hay claramente una situación de docentes que vienen con otras prácticas, que vienen de otro momento y que trabajaban de otra manera, y que la importancia de llevarlos o la necesidad de llevarlos a esquemas de mayores niveles de virtualización requieren acompañamientos, ¿no? Por más que uno esté totalmente en contra, también hay que señalar que aparte de estar en contra, es totalmente impracticable pensar en tirar todo un cuerpo docente por la ventana e incorporar un cuerpo docente nuevo. Primero, porque éticamente no coja con nosotros. Segundo, porque es materialmente imposible. Y tercero, porque las transiciones son así, nosotros tenemos que acompañar a esa transición. Naturalmente, los cuerpos docentes, a medida que se vayan renovando, seguramente tengan más propensión a esto, pero estamos todavía en un largo proceso de transición. Y el quinto y el último de los puntos es la sustentabilidad de nuestros proyectos institucionales, y con esto me refiero a la importancia de ser cuidadosos con lo que está pasando con nuestras instituciones, con nuestras universidades. Y voy a traer un ejemplo de otro sector, el sector turístico, hotelero, que es el de muchos hoteles, cabañas, centros de turismo, y etcétera, se vieron de repente, vamos a decir, invadidos, por no decir una palabra con tinte peyorativo, se vieron de repente invadidos por plataformas externas que estaban totalmente ajenas a su cotidianidad del sector, a su forma de trabajar habitualmente, y que hoy son tan masivas que les determina, hasta promueven lugares turísticos, les determina sus estructuras de costos, les determina su capacidad de ser o no elegido frente a otras propuestas turísticas, me refiero a Airbnb, etcétera. Algo similar pasó con el mundo del transporte, con Uber y otras plataformas. Y cuando hablamos de la sustentabilidad de los proyectos académicos, institucionales, universitarios, me parece que, o de educación superior en general, me parece que no hay que desconocer que hay hoy un fenómeno muy fuerte de sectores que tienen mucha capacidad tecnológica, financiera, pero que no vienen del mundo de la educación, y una presión muy fuerte por llevar la educación superior de nuestras instituciones hacia canales a los cuales nosotros perdemos plenamente el manejo de ellos, plataformas y etcétera. Lo cual, si es un fenómeno global, seguramente pase, no es que esta conferencia lo vaya a detener, pero sí me parece que hay que repensar nuestros proyectos institucionales y pensarlos en clave de universidades que no solo dictan clases y dan conocimiento, sino que muchas veces son centros de innovación, son resguardos culturales, son espacios de discusión y debate político, son lugares donde formamos a quienes son luego formadores, muchas veces somos determinantes en las políticas públicas. Es decir, si nosotros nos reducimos a pensarnos como entes tituladores, creo que estamos cometiendo el error de entrar en un juego en el cual no tenemos las herramientas para darlo. Y este es uno de los puntos también que ha sido como uno de los ejes fuertes que se han marcado en el libro que estamos presentando. Con todos estos aspectos, o con todas estas conclusiones, estamos yendo al Congreso de Barcelona
a plantear justamente la importancia de pensar y de pensarnos con esquemas latinoamericanos, que no es lo mismo lo que sucede en nuestra región y no son los mismos nuestros problemas a los que lo puede ser en otros continentes o en otros puntos geográficos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que entender que hay veces que adoptamos o que tomamos problemáticas, necesidades, terminologías que son muy lindas y que están buenas, pero que no están siendo tan acordes a lo que está pasando en nuestras instituciones, en nuestros países, en nuestra región en general. Así que el objetivo de ir a Barcelona es justamente poder llevar una publicación y una serie de publicaciones que sea lo más polifónica posible. A mí me toca estar en este momento hablando y contándoles las conclusiones, con mayor o menor atino, ustedes lo juzgarán, pero la verdad que no importa tanto quién lo transmite, sino que lo que queríamos que vean es que detrás de esto hay un montón de investigadores nuestros, un montón de universidades, un montón de funcionarios de distintas universidades, de distintas IES de la región, que se han preocupado por escribir una publicación, dar una conferencia, a organizar una presentación de este estilo, acompañar las presentaciones de los libros en los Zoom que se fueron armando o en las distintas o webinars que se fueron armando, y que es, a nuestro juicio hoy, uno de los procesos más legítimos en el sentido de representatividad que ha logrado la región para ir a Barcelona con una voz lo más unificada posible. Así que mi agradecimiento por estar, a todos ustedes por estar hoy aquí, por acompañarnos en esta nueva presentación del libro Rumbo UNESCO 2022, invitarlos a que los descarguen, a que lo tengan como material también de trabajo en sus propias universidades y naturalmente invitarlos también a que en el caso de que puedan sumarse allí en Barcelona a la presentación del día 19, donde lo haremos de manera presencial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gifrida. Muchas gracias por sus reflexiones y aportes. Bueno, para finalizar, damos la palabra a nuestro señor rector, Hernán Mauricio Chávez Ardila, quien dará unas breves palabras de cierre al evento. Muchísimas gracias. María José, muchas gracias. Profesor Gifrida, igualmente muchas gracias. Doctor Anzola, igualmente. Y profesor Maynor, muchísimas gracias. Entonces, antes de efectuar el cierre de este excelente evento de lanzamiento del aporte de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración AWALPI a la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior que se desarrollará entre el 18 y 20 de mayo del presente año en la ciudad de Barcelona, España, quiero agradecer al presidente de la asociación y rector de la Universidad de Champagnat en Argentina, doctor Alejandro Gifrida, al director ejecutivo de AWALPI y rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDSA en Colombia, doctor Germán Anzola Montero, al doctor Maynor Barrientos, investigador de la Dirección de Internacionalización y Cooperación de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, y a las demás personas que hicieron posible la realización de este lanzamiento. La participación del profesor Maynor Barrientos a través de su charla Retos de la Educación en América Latina, Tendencias e Innovación hacia una Educación Híbrida, estuvo enfocada en los dilemas, los retos de la educación superior, así como las tendencias, tanto internas en cada país, donde la inestabilidad política, la corrupción, la inversión tecnológica, la precariedad laboral son un factor preponderante, así como tendencias externas, la globalización, la revolución tecnológica, los mercados globales marcan un derrotero en el desarrollo de una educación híbrida, sin olvidar temas de gran impacto en dicha transformación, como son las demandas sociales, una nueva forma de aprendizaje, la ciudadanía digital, las brechas de género, la inequidad, la innovación y el emprendimiento, para lograr el desarrollo de los procesos de hibridación en la educación superior, buscando un mayor impacto para las actividades que realizan las instituciones de educación. En cuanto a la disertación del doctor Gifrida, tal y como lo ha manifestado y lo expresó en el libro, la vida se ha impactado por la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, afectando de manera significativa la educación superior, la cual debió transformarse y reinventarse, fortaleciendo actividades como lo son las tecnologías de la información y comunicación TIC, la virtualidad,
el aprendizaje remoto, que a pesar del gran apoyo demostrado en la evolución del sector, estableció brechas tales como las posibilidades de acceso a estas herramientas tecnológicas por parte de los más favorecidos con relación a aquellos que no tienen estas posibilidades. Así las cosas, el aporte de AWALPI, plasmado en el documento denominado Rumbo a la UNESCO 2022, Reflexiones y debate sobre la educación superior desde América Latina, considera un antes y un después de la situación tan impactante como lo ha sido la pandemia. Dicho documento busca una voz unificada y considera un replanteamiento de los sistemas de educación de los países de América Latina y el Caribe en particular y de las naciones en general. Este aporte se traduce en la memoria de 5 comisiones que durante el Congreso Derechos, Brechas y Desafíos de la Educación Superior en América Latina, convocado para tal fin, consensuaron en aspectos fundamentales para la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior UNESCO 2022, tales como la educación superior y la pospandemia, la educación superior y los objetivos de desarrollo sostenible, la inclusión en la educación superior, la internacionalización de la educación superior y el futuro de la educación superior, en el cual entrega consideraciones a esta tercera conferencia mundial sobre la posibilidad de compensar las dificultades que se han presentado, disminuir las diferencias y las limitaciones presentadas tanto por la pandemia como por las situaciones inherentes a cada país, mediante estrategias y acciones que garanticen la inclusión, orientadas principalmente a los grupos menos favorecidos, a las consideraciones de género, a los grupos minoritarios, tales como los grupos étnicos y los inmigrantes, quienes deben tener una relevancia significativa. No me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes en el lanzamiento de este importante documento de referencia en la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior UNESCO 2022. Desearles muchos éxitos y feliz resto de día. Muchísimas gracias y con esto estaríamos dando cierre a este lanzamiento del documento referencia para la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior UNESCO 2022 que entregará en su debido momento la Asociación AWALPI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde para todos.